Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Actores Sociales. Soy Horacio Barmes y el día de hoy estoy con una persona que hace mucho tiempo estuvimos haciendo radio por internet también y que el día de hoy nos vamos a incorporar nuevamente a hablar acerca de la política en México y también sobre Latinoamérica. Siempre hemos abordado estos temas que tienen que ver con la política y sociedad en Latinoamérica. Y bueno, me pareció pertinente invitarlo para que pudiéramos hablar de muchos temas, de lo que está sucediendo actualmente y temas importantes que son medulares en este nuevo gobierno que está transformando las bases y que bueno, pues decidimos incorporarnos. Recuerden que hemos estado hablando en otros espacios de actores sociales, que actores sociales siempre ha estado activo en cuanto a una postura política, social y de alguna forma de activismo, ¿no? Entonces, pues hemos retomado esto y esperamos estar presentes por aquí cada domingo, hacer un programa en vivo y en las diferentes plataformas de podcast. Le quiero dar la bienvenida a Javier. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal, Horacio? Hola, buenas noches a los que nos escuchan, muy amablemente. Gracias, pues aquí de vuelta, estuvimos en este proyecto hace ya mucho tiempo y ahorita lo retomamos y me da mucho gusto de ver. Gracias a la tecnología con la que actualmente contamos ya, pues hay que hacer uso de ella, ¿no? Anteriormente teníamos menores recursos, pero bueno, hay que ir actualizándonos y bueno, eso es lo que estamos haciendo gracias a la tecnología. Pues nos podemos comunicar aunque no estamos en el mismo espacio, ¿verdad, Javier? Claro, exacto, sí, la tecnología nos permite hacernos de cualquier parte del mundo donde nos encontremos y en cualquier momento, y eso es fantástico, ¿no? Con recursos mínimos podemos abarcar mucho, ¿no? Claro. Bueno, me gustaría dar inicio a lo que es este programa. Soy Horacio Barmes, espero que continúen con nosotros. Y bueno, Javier, vamos a entrarle al tema que te planteaba yo hace un momento. Hemos estado viendo los noticieros, en todos los medios impresos, en el internet, por Twitter, que hay una ola de manifestaciones desde el sur de Latinoamérica hasta, bueno, en propio México, se han hecho solidarios a estas manifestaciones que se están dando en Uruguay, en Colombia, en Chile y por supuesto en Bolivia. Hay una efervescencia social que pues que está visible y que por más que quieran cubrirla, pues está ahí, ¿no? Y pues yo creo que me gustaría platicar acerca de los factores que han desencadenado este tipo de visibilidad social que se está dando. Sí, ahora sí, efectivamente. Fíjate que yo veo ciertos paralelismos con lo que pasó con la primavera árabe. Me parece que fue hace unos 8 o 9 años, creo, si la memoria no me falla, que ya ves que de repente todo estaba estable, todo estaba muy tranquilo y se aventó un cerillo y nos descubrimos que la pradera estaba seca y lista para ver. Y ya ves cómo fue contagiando a todos los países de la periferia del Magreb, del norte de África, del África mediterránea y posteriormente de Asia Menor, de lo que antes se conocía como Asia Menor, o que es Oriente Medio. Y fue Túnez, fue Argelia, fue Egipto, fue Líbano, fue Libia, Siria. En mayor o menor medida, todos estos países les fue afectando el tema de la se contagiaron de la inconformidad social tan profunda que había en esas naciones, ¿no? Y pues estamos viendo que la ola expansiva todavía sigue en curso, ¿no? Claro. Lo que respecta a Siria, a Bahrein, a las monarquías árabes del Golfo Pérsico, ¿no? Aún siguen sintiendo la ola expansiva, ¿no? Y en el tema de América Latina, pues vemos aquí que de fondo es una inconformidad muy grande de las poblaciones, de las sociedades, y no puedes decir que son de los sectores que siempre han perdido, ¿no? Porque vemos el caso de Colombia, Chile, principalmente. La inmensa mayoría de la gente que está en estos momentos en la calle protestando
es la clase media de esos países. O sea, en Colombia está ausente el movimiento campesino, está ausente en menor medida el movimiento sindical, que hay una parte que está en las calles protestando, pero no totalmente. Pero la inmensa mayoría es la clase media, la que está en las calles, porque estas políticas neoliberales de gobiernos conservadores que se han implantado en América Latina no le han resuelto ningún problema a la gente, al contrario, han visto demeritado su nivel de vida, se ha precarizado su trabajo, es gente que vive de su empleo, de su trabajo, de la fuerza de trabajo, tanto intelectual como físico, que puedan vender, y todo eso se ha demeritado, ¿no? Realmente son élites criollas las que han gobernado esos países desde su independencia, con constituciones hechas a modo, ¿no? En Chile la constitución vigente es la constitución que heredó Pinochet, es la constitución que se hizo bajo el gobierno de Pinochet. Y obviamente, o sea, los chilenos les privatizaron hasta el aire que respiran, o sea, hasta las islas fueron privatizadas en Chile. Las privatizaciones es un factor determinante en América Latina, ¿no? Así es, sí. Chile fue el primer laboratorio neoliberal que se aplicó en el hemisferio y fue producto del golpe militar del general Augusto Pinochet, que fue cuando empezó a aplicarse las ideas de Milton Friedman y de Johann Hayek de la escuela de Chicago, todas estas teorías que habían estado un poco en el plano abstracto, pero ahí ya se empezaron a aplicar como políticas de gobierno, y tomando en cuenta que esto fue alrededor de 6-7 años antes que Margaret Thatcher tomara el poder en Inglaterra y las aplicara a su vez en Gran Bretaña, ¿no? Y todavía poco después Ronald Reagan las aplicó en Estados Unidos cuando prometió una revolución conservadora, ¿no? Entonces, en este tema, pues sí es dramático como en Chile la clase media ha sufrido esto. En Chile no existe la educación pública, toda la educación es privada y es muy cara y está en entredicho su calidad. Casi la cuarta parte del ingreso de los chilenos se va en pagar el transporte. El transporte en Chile está completamente privatizado y es muy caro, es de los más caros de América Latina. Entonces, la cuarta parte del ingreso de los chilenos se destina a poderse trasladar. Vimos imágenes por todas las televisoras cómo se quemaban estaciones del metro cuando se hicieron estas manifestaciones en Chile, ¿no? Un asunto dramático, pero al mismo tiempo muy significativo lo que estaban haciendo. Sí, efectivamente, sí, y esa es otra cuestión que aquí en México, por ejemplo, los comentócratas de las televisoras, de los medios de comunicación que están en manos de la derecha abrumadoramente, claro, pues llevan ya décadas, ¿no? Poniéndonos al modelo chileno como ejemplo, ¿no? Como ejemplo de América Latina. Y porque es el capitalismo más salvaje, ¿no? Que se ha aplicado en el hemisferio. Y se aplicó por las fuerzas de las marionetas, ¿no? Por medio de un golpe militar que dio el general Pinochet. Claro. Entonces, pues siempre nos estuvieron poniendo de ejemplo como que era lo que se tenía que hacer y realmente vemos que era lo que no se tenía que hacer. Latinoamérica lleva las políticas neoliberales, como estás comentando en Chile, ¿no? Y otro de los países que ha tenido mucho, ha padecido las privatizaciones y que ha sido golpeado en diferentes momentos de la historia reciente, es Argentina, Javier, también. Sí, en Argentina, la cuestión de Argentina es que en los años 40, 50 y hasta mediados de los 60, Argentina fue el país que más desarrollo económico tuvo en el Cono Sur. Fue el país que tuvo la mayor formación de capital humano. Argentina desarrolló incluso una industria de aeronáutica civil propia. O sea, hay pocos países en el mundo que tienen una industria de aeronáutica civil porque es una industria de una tecnología ya más avanzada. México no la ha tenido. Entonces, en esa cuestión, Argentina tuvo un desarrollo bastante fuerte en el aspecto económico, desarrolló tecnología propia, pero después, pues vino el golpe militar de la Junta Militar cuando llegaron el almirante Emilio Massera, el general Videla, Viola,
el general Leopoldo Galtieri, el almirante Anaya, Amigos, y ahí Argentina realmente entró bajo el consenso de Washington. La junta militar se empezó a desmantelar y las políticas de Estado que habían hecho que Argentina estuviera a la vanguardia en el desarrollo económico de América del Sur. Uh-huh. Y posteriormente, pues la dictadura empantanó al país terriblemente. Argentina cayó en la crisis de la deuda de los 80, que toda América Latina cayó, junto con Brasil, con México. Hay que acordar que fue la quiebra de las finanzas de México bajo el gobierno de López Portillo. Y Argentina cayó dentro de ese problema. Luego vino Raúl Alfonsín, que fue ya la vuelta a la democracia en Argentina. Se convocaron elecciones libres, ganaron los radicales. Raúl Alfonsín trató de formar un frente de los deudores ante Washington, no lo logró porque el presidente Miguel de la Madrid pues no quería enemistarse con Estados Unidos. En Brasil se estaba haciendo la transición a la democracia, pero también los generales estaban entregando el poder a los civiles. Fue José Sarney el primer presidente electo democráticamente ya de la transición en Brasil. Pero Argentina se quedó solo en ese planteamiento. Entonces ya posteriormente vino Carlos Saúl Menem, ganaron los peronistas, pero de derecha, el sector más conservador del ala peronista. Claro. Y Carlos Menem plantó una política de shock económico, una política neoliberal 100%, emprendió una política extremadamente agresiva de privatizaciones, tal como le hizo Salinas prácticamente en el mismo periodo. Uh-huh. Hizo gran parte de la infraestructura y del patrimonio de la nación, y pues ahí fue donde Argentina se sumió en un debacle económico brutal, terrible. Después vino el corralito, que los ahorradores no podían sacar su dinero de los bancos. Argentina cambió de presidentes, creo que estuvo 5 presidentes en un lapso de 2 meses, me parece. Así es. Todos los presidentes salían en helicóptero del último piso de la Casa Rosada. Ahí, uh-huh. Ahí salían huyendo prácticamente, hasta que llegó Néstor Kirchner, y él fue el que empezó realmente a componer las cosas, empezó a controlar la situación de la economía argentina, la fuga de capitales, empezó a apostar por el desarrollo interno, por regresar a la economía interna, y fue muy complicado, muy difícil, ¿no? Se avanzó mucho con él, con Cristina. Argentina tuvo el crecimiento más grande económico en los últimos 60 años. Justo en el periodo de los Kirchner, ¿no? Exacto, el periodo de los Kirchner. Ayudó mucho que China en esa época se incorporó a la Organización Mundial de Comercio, se volvió el gran comprador mundial. No hay que olvidar que Argentina es un gran productor de alimentos, produce leche, produce sorgo, produce trigo, produce vinos. Es uno de los principales productores de cereales en el mundo, y eso pues los chinos lo consumieron ampliamente. Claro. El 90% del limón persa que consumen los rusos se lo compran en Argentina. Entonces Argentina no es un productor que esté enfocado como México, Estados Unidos, sino que ha diversificado. Muy diversificado. Pero retomemos el modelo neoliberal que se ha implementado en Chile, Javier, porque como bien dices, es el ejemplo de ver que en América Latina no está funcionando este modelo económico, y lo tenemos a prueba con Chile, que no es la primera ocasión ahorita en el 2019 que tiene este tipo de manifestaciones y conflictos sociales o problemas sociales. Siempre ha estado latente en Chile, como bien dices, por la privatización, por ejemplo, de la educación, y muchos más sectores que, bueno, terminan golpeando, como bien lo comentabas, al sector de clase media, que llevándolo a México es el sector que está más golpeado, pero sin embargo se resiste a entender la lógica del modelo neoliberal. Sí, es correcto, exacto. Hay que ver que el gran problema que está viviendo la situación de la derecha en América Latina es que no ha planteado soluciones a las demandas básicas de la población. La población no ve una respuesta en los gobiernos conservadores de derecha, que realmente su propósito siempre es reducir los impuestos a los más ricos e incrementarlos a los más pobres, ¿no?
El caso de Ecuador fue un caso claro, que es de los más recientes, ¿no? Ahí el gobierno sustituyó un megapréstamo al Fondo Monetario Internacional, pero para recibir ese préstamo tan enorme, que eran más de 50.000 millones de dólares, me parece, tenía que poner garantía, una condición de pago. Y la garantía que puso el gobierno de Ecuador fue aumentar terriblemente los servicios públicos que el gobierno le presta a la población. Y uno de ellos fueron los combustibles. O sea, la garantía para cubrir ese megapréstamo no iba a ser los ingresos de la clase más alta del país, sino los ingresos de la clase más desprotegida del país. Sí, o sea, los que iban a pagar si no, ese puente, ese crédito financiero, pues eran la mayor parte de la población, y la mayor parte de la población de Ecuador es indígena. Los indígenas representan la mitad más uno de la población total del país. Sí. Entonces, obviamente, eso causó una sublevación indígena. Ya nosotros nos van a pasar el costo del préstamo, y mientras a la oligarquía del país les están disminuyendo y disminuyendo la tasa impositiva que paga el Estado. Entonces, eso es una situación terriblemente injusta para los que siempre han perdido en estas sociedades latinoamericanas, ¿no? Pero y mira, es muy recurrente. A mí me tocó estar en Cartagena cuando ya se había privatizado el agua potable de esa ciudad. Se la dieron en concesión a la empresa española Aguas de Barcelona, y después, alrededor de unos 6 años de operación, el mismo gobierno de Colombia, que era un gobierno de derecha, le tuvo que recoger la concesión a la empresa española, porque fueron innumerables los abusos y atropellos que cometió por el servicio del agua a la población de Cartagena. Se han hecho bastantes documentales acerca de la privatización del agua en América Latina, y bueno, Colombia por ahí también sobresale por los problemas que tú bien comentas cuando la empresa española llegó a Colombia para dar el servicio Y bueno, en México también lo hemos visto, por ejemplo, en Veracruz tenemos una empresa que no es del estado y que básicamente pues no ha mejorado el servicio, sino todo lo contrario, ha empeorado, y los precios ya ni se digan, ¿no? Y bueno, los veracruzanos también ahí han hecho su lucha para poder cambiar ese sistema, pero ese será otro tema. Pues bien, Javier, y retomando el tema que hablábamos sobre Chile, Ecuador, Argentina, y qué está pasando también con Colombia y, por supuesto, Bolivia. Yo creo que para ir cerrando ya el tema del día de hoy, podríamos entrarle con esos dos países también latinoamericanos que han tenido movimientos sociales muy importantes que se están viendo pues en el transcurso de este año y que siempre han estado ahí, ¿no? Bueno, el tema de Colombia, fíjate que es un tema más singular en el Cono Sur, porque a diferencia de los demás países como Brasil, como Uruguay, como Chile, como Argentina, donde ha habido ya alternancia en el poder con gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha, en el caso de Colombia no ha pasado eso. Los conservadores han mantenido monolíticamente el control del gobierno en ese país. Es cierto que la izquierda ha ganado posiciones importantes, porque ya gobernó, por ejemplo, la alcaldía de Bogotá, la alcaldía de Antioquia, la alcaldía de Medellín, que son las ciudades más relevantes de ese país, pero no ha tenido la presidencia, no ha tenido el control del gobierno federal. Y aquí pues hay que recordar que pues el patriarca de la derecha de ese país pues es Álvaro Uribe, exactamente. Él es el fundador del Partido Conservador en ese país, y ha aglutinado a la derecha en torno a suyo. Su ministro de Defensa, Alberto Santos, fue el que heredó el poder, y luego tuvieron distanciamientos porque Alberto Santos mostró una actitud más liberal, más conciliadora, negoció los acuerdos de paz con las FARC, que es la guerrilla más antigua de América Latina que todavía permanece activa, y él tuvo el arrojo y la valentía de incorporar a la vida política a los guerrilleros, ofreciéndoles amnistía y participación política a cambio de que dejaran las armas. Y eso enfureció a la derecha colombiana. Entonces, ahí lo que ocurre pues es que el actual presidente Iván Duque, él sí es un
empleado a modo, Arturo Uribe. Es una persona que, a diferencia de Alberto Santos, no se le volteó, es un institucional de Álvaro Uribe, y pues manejó un gobierno extremadamente conservador. Aquí quizás su error más grave fue que estaba tan interesado por los temas de Venezuela que se le olvidó que él es presidente de Colombia y no de Venezuela. Sí, son los colombianos los que le pagan el sueldo, no los venezolanos, y estaba tan ocupado por los temas de Venezuela que pues los ciudadanos colombianos se exasperaron, se molestaron, porque tienen infinidad de problemas que no los atienden, y el señor está de tiempo completo atendiendo los asuntos de Venezuela, ¿no? Entonces, esto fue parte de lo que causó la explosión social. Colombia ya tiene un problema de tiempo atrás, sí, porque es el país que tiene más sindicalistas asesinados, así como México fue líder a nivel mundial en la época de Calderón y Peña Nieto en cuanto a periodistas asesinados. Sí, claro. Colombia tiene el récord de sindicalistas asesinados, de luchadores sociales asesinados, de activistas asesinados. Las organizaciones internacionales de derechos humanos, Amnistía Internacional, las America's Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya varias veces le han llamado la atención al gobierno mexicano, al gobierno colombiano. E incluso el ejército colombiano, hubo un escándalo terrible de los falsos positivos, que los militares ejecutaban a cualquier persona que veían en la calle y lo presentaban como guerrillero, como terrorista, como delincuente, porque el Estado se comprometía a pagarles una recompensa por cada guerrillero. Y esto se le llamó los falsos positivos. Entonces eso le costó la chamba al general líder de la cúpula militar, o el Cituino, pero pues realmente nunca se investigó realmente a los culpables ni se castigó a nadie. Entonces, ahorita actualmente la sociedad colombiana tiene un problema fuertísimo en la cuestión de sus necesidades básicas. Es que mira, hay una constante en todos estos gobiernos, ya sea Chile, Bolivia, Brasil, el que sea. Llegan los gobiernos de derecha, los gobiernos conservadores, y de inmediato le empiezan a privatizar los servicios básicos a la población. Claro. Y privatizar los servicios básicos a la población en países de Latinoamérica, donde la clase media está casi siempre a un paso de caer en la pobreza, dejar de ser clase media para ser clase pobre, claro, pues es algo muy cruel, ¿no? Muy inhumano. Hay un asunto que no se ha abordado mucho, que es el tema de la educación superior. Ojo, gran parte de la gente que se está manifestando ahorita en las calles en Bogotá, en Medellín, en Cali, son estudiantes universitarios. Yo creo que vienen siendo alrededor del 40 o el 50% del total de la gente que está en la calle protestando ahorita, porque tienen un problema bien serio en la cuestión de que en Colombia no está completamente privatizada la educación superior, como es el caso de Chile. Pero el Estado ideó, no ahorita, hace ya bastante tiempo, hace unos 25 años, un esquema que les dan créditos por medio de la banca comercial a los chicos para que puedan estudiar y puedan ingresar a las universidades. Pero esos créditos que los manejan los bancos, no lo maneja el Estado, pero el Estado está ausente ahí, son los bancos los que se entienden con los estudiantes, se los dan en unas condiciones de usura terribles. Hay unos videos en YouTube donde viene esa situación y hay decenas de miles de muchachos que están esclavizados por unos créditos impagables y cuando terminan la carrera ya deben una deuda monstruosa que yo creo que ni viviendo 2 vidas les va a alcanzar para poderla pagar. Sí, que los costos son muy altos de las comisiones que están generando por esos financiamientos para que tú puedas estudiar y bueno, después la garantía de los empleos, la garantía de cómo vas a poder obtener un empleo que te remunere lo suficiente para pagar esa deuda. Así es, y el Estado no está interviniendo, o sea, eso dice el Estado que no interviene porque eso es asunto entre particulares, entre un banco que da un crédito y un solicitante que lo necesita. Pero eso es terrible porque estos muchachos, incluso fíjate, modificaron la Constitución para que, como la mayoría de ellos cuando piden los créditos para estudiar son menores de edad, y como estaba la ley antes, los bancos no se los podían dar por ser menores de edad, modificaron la ley
para que entonces, en ese caso, los bancos sí les pudieran dar los créditos y endeudar a esos muchachos. Es terrible, ¿no? Están utilizando a la población joven estudiosa del país para inflarles las arcas a la banca privada de esa nación. Sí, es claro, encontraron un mercado virgen, un mercado muy amplio, potencial para hacer mucho dinero, porque exactamente los países del desarrollo, como América Latina, los países emergentes, se caracterizan por tener poblaciones de jóvenes muy grandes. Los países del primer mundo, te das cuenta, la pirámide poblacional está invertida. Los países del primer mundo tienen poblaciones de jóvenes muy pequeñas, muy chicas. El promedio de edad de la población es muy alto. Jóvenes son ya un sector muy minoritario de la población total, cosa que no pasa en los países de América Latina, donde los jóvenes representan la mayor parte de la población. Entonces, esos estados se han convertido en coyotes, en una manera de hacer dinero a partir de esa población, de una cuestión que debe ser en cualquier gobierno, en cualquier país, que debe estudiar. O sea, aquí lo meten para que los bancos hagan negocio y se hinchen de dinero, y la gente sufra innumerables abusos por esa situación. Pero el tema de Colombia, aquí quizá hay un factor que también hay que señalarlo, que no es parecido a lo que está pasando en otros países, porque sí hay que rescatar la actitud de la Suprema Corte de Justicia de ese país. La Suprema Corte, desde la época al término del gobierno de Uribe, ha mostrado una independencia muy fuerte de quien está en la presidencia. De hecho, ahorita vemos que Uribe ya está emplazado para un juicio, ya fue interesante. Causa, y realmente acuérdate que Uribe se quiso reelegir por tercera vez, y fue precisamente la Suprema Corte la que le salió al paso y le inhibió la reelección. Aquí sí hay que decirlo, que la Suprema Corte ha demostrado una independencia muy fuerte del gobierno quien esté en la presidencia, ¿no? Cosa que no ha pasado en los demás países de América Latina, ¿no? Que la Suprema Corte termina avalando esos golpes de Estado o a favor de la derecha. Sí, exactamente, de la derecha. Yo no digo que los ministros de la Suprema Corte colombiana sean liberales o sean progresistas o incluso de izquierda, no, para nada, pero sí han sido más decentes. Autónomos al final de cuentas, porque también son un poder que decide. Enfrentarse al presidente. Exactamente, bien. Sí. Pues muy interesante. Digo, estamos haciendo la primera emisión de esto, que igual le ponemos un nombre acerca de cómo vamos a estar abordando los temas. Nos hace falta, por supuesto, Brasil, Venezuela, que también es un país importante dentro de estos movimientos en Latinoamérica, y Bolivia. No sé si nos alcanza para platicar un poco, Javier, sobre eso, como dar un esbozo. Pues mira, el caso de Bolivia realmente era un país que es un país de perfil netamente indígena. Sí. El 80% de la población de Bolivia es indígena. Solamente países como Guatemala quizás tengan ese equilibrio, ¿no?, de población indígena tan grande, tan fuerte. Quizá Paraguay, pero no, Paraguay tiene un porcentaje mucho menor todavía es más de la mitad, pero no tan abrumadoramente como en Bolivia. Entonces, pues los indígenas realmente son el sector gran mayoritario de la población. Ahorita este golpe de Estado, pues ya vemos que no va a prosperar. Ya la presidenta autoimpuesta por las bayonetas militares ya está arrinconada, ya está, creo que en un departamento y con un trapo atrás pegado con alfileres, donde está la bandera de Bolivia, y la señora, no sé si han visto los últimos videos, está llorando y todo eso. No bien atendida. No va a durar ese gobierno, está acorralado, no tiene manera, no tiene sustento social, no tiene soporte social. Los militares están custodiando a la presidenta. Y pues mira, bajo Evo Morales, realmente hay una vez, lo dijo el cineasta Oliver Stone, dijo, por primera vez los gobernantes de América Latina se parecen a sus gobernados. En Bolivia, al igual que los demás países, la élite criolla monopolizó el poder. De hecho, fue terrible que cuando se emitió la primera constitución que tuvo ese país, decía que para ser ciudadano boliviano tenías que hablar el idioma castellano, cuando 2/3 partes de la población no lo hablaban, porque hablaban su propio dialecto. ¿No? Entonces, fue una constitución hecha a favor de los blancos, y los blancos son 1/3 parte de la población total del país. Cuando llegó Evo Morales, y hay que recordar que él llegó por una sublevación nacional, que fue precisamente por motivos de privatización del agua, que fue lo que le dio el empuje final para llegar a la presidencia de ese país. Claro. Y ahí es
Evo Morales hizo unas políticas de redistribución social muy interesantes, muy importantes, para que el ingreso nacional por primera vez llegara a los sectores de la población que siempre habían sido olvidados. Con Evo Morales, Bolivia tuvo el crecimiento económico más esplendoroso desde su independencia. Hasta hace poco Bolivia venía creciendo casi a 2 dígitos. Y eso no lo comenta la prensa de derecha. Hablan principalmente de cómo Evo Morales se quería reelegir, pero no hablan de ese crecimiento y de esa diferencia que se vio pues plenamente durante el gobierno de Evo Morales, ¿no? Sí, es que pasa que los más medios son propiedad de la derecha, ¿no? Ahorita vemos la actitud que han tomado en Colombia, en Bolivia, en todas esas partes. Son parte del enemigo a vencer, los medios de comunicación. Ellos han cerrado filas completamente con el statu quo. Los medios no están abanderando ninguna causa justa, ninguna causa social, no. Están bombardeando a la población con mentiras completamente porque ellos se quieren entender con esas oligarquías rapaces que han saqueado y han empobrecido a esas poblaciones. Mira, y lo vemos, por ejemplo, el Clarín. El Clarín es el medio más importante de Argentina tradicionalmente, lo que equivale a Televisa en México. Sí. Y el Clarín, cuando tuvieron los gorilas militares allá, la junta militar, que desaparecieron a muchísima gente, que cometieron infinidad de atrocidades, delitos de lesa humanidad, pues a los dueños de esos medios nunca tuvieron problema con los dictadores militares de allá, se entendieron muy bien, se llevaban muy bien. Apenas llegaron los gobiernos progresistas, de inmediato empezó el conflicto. Claro. De inmediato empezaron a llorar de que no había libertad de expresión, que eran hostigados, que no les permitían, bla, bla, bla. Pero cuando estaban los gobiernos que mataban, que asesinaban, que no respetaban ningún derecho, ahí estaban muy contentos, convivían muy contentos con esos tipos de gobierno. Igual eso se reproduce en los demás países de América Latina. Pero Bolivia fue muy exitoso con Evo Morales. Fue el país que más redujo la pobreza en América Latina, bastante. Los indígenas por primera vez tuvieron voz y voto en las decisiones que se tomaban en ese país. Fueron tomados en cuenta por primera vez. Y aparte, se creó una constitución nueva, o sea, Bolivia se llamó en estado multiétnico. Sí. Ya no era una constitución hecha para los blancos, era una constitución hecha para todos, donde todos podían tener un beneficio de ser ciudadanos de esa nación. Obviamente a la derecha nunca le gustó, la derecha siempre estuvo agazapada esperando recuperar el poder de un momento a otro, hacerse del poder y pues el único medio que podía llegar era un golpe de Estado, porque por las elecciones, pues la vía electoral, pues nunca lo iba a lograr, ¿no? Y bueno, son temas que no terminan y que seguramente podemos seguir platicando aquí más horas, pero por el día de hoy, ¿qué te parece, Javier? Que lo dejamos aquí y por supuesto decirle a todos los que nos escuchan que próximamente estaremos hablando de otros temas que nos falta hablar y que bueno, que seguramente también estarás muy interesado en abordarlos, Javier. Perfecto, está bien, claro que sí. Yo siempre con gusto, ya sabes, estoy disponible para hablar de los temas de los países de nuestros hermanos latinoamericanos. Perfecto, muchas gracias. Un gusto volver a retomar esta mancuerna y nos vemos el próximo domingo. Para despedirte, Javier. Pues un abrazo a todos y gracias por escucharnos. Nos vemos, Javier. Al auditorio, muchas gracias, Alberto, por estarnos sintonizando. Ya estaremos platicando un poco más de otros temas. Gracias. Recuerden escucharnos en los podcasts por Spotify y todas las plataformas de podcast donde puedan tener el alcance ustedes. Un placer, soy Horacio Barmes y estamos en Actores Sociales. Hasta la próxima.